Amigos, muy buenas noches. Este es el programa El Montonero Conversa, un programa de diálogo, de reflexión con personajes intelectuales, economistas. Y el día de hoy estamos con el reconocido economista Elmer Cuba, socio de Macroconsult, para hablar sobre las perspectivas de la economía peruana, la recesión y en general el futuro de la inversión y el empleo. Buenas noches, señor Cuba, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Gusto estar en tu programa esta vez. Gracias. La recesión. Bueno, la ampliación de la cuarentena agrava y profundiza la recesión. Algunos dicen que cada semana de recesión es un punto menos del PBI, cerca de 2 millones de empleos se van a perder, pobreza que va a aumentar en 8, 9 puntos, en fin, las cifras van y vienen, todas son trágicas, señor Cuba. Primero, ve que es un tema mundial, ¿eh? No es solamente de Perú, ¿no? Es un tema planetario, es una recesión mundial sin precedentes. Básicamente estamos hablando de una caída de Estados Unidos, cercana a 2 dígitos este año, igual toda Europa también cercana a 2 dígitos, y es sincronizada, ¿no? Y básicamente golpea al mundo en el segundo trimestre del año. No va a haber, ojalá, una caída tan grande en décadas, ¿no? Y es una combinación de caída de oferta, es decir, prohibición de producir, o sea, el empleo está prohibido trabajar y producir, ¿no? Y eso genera pérdida de ingresos. En el caso peruano, se va a durar 10 semanas la cuarentena, 10 semanas y el año tiene 50 semanas, ¿no? Es casi 20% de los ingresos anuales, ¿no? Un sueldo, digamos, de un trabajador, un microempresario, digamos, ¿no? Va a vender 20% de sus ventas anuales. ¿No? Eso es mucho decir. Un trabajador independiente, ¿no? Que vive el día a día también va a recibir un golpe fuerte en su bolsillo de 20%. Estos segmentos más bien populares no tienen cómo acceder al crédito bancario, ni tienen activos que vender, ¿no? Y nadie les presta. Son los que más van a sufrir esta recesión económica. Los que pueden capear temporal son aquellos agentes económicos que tienen respaldo en su hoja de balance. Le hace empresas que van a tener que pedir crédito, por ejemplo, para poder pagar esos costos de esos 2 meses, o aporte de capital, aporte de los accionistas, ¿no? Algunas familias formales también acuden a sus ahorros, a su CTS, por ejemplo, que es un seguro de desempleo, o a su AFP contra tu pensión. O sea, tu pensión futura la vas a afectar para poder vivir en estos meses Ahora, digamos, la recesión en el Perú, la caída de la inversión del empleo, de alguna manera uno puede decir está alineada con el promedio mundial de caída o hay errores en el gobierno, en el Ejecutivo que han agravado esto, ¿no? Con respecto al plan de reactivación, con respecto a no entender que la formalidad y la informalidad son problemas centrales del país, por ejemplo. No, errores ha habido y todo el mundo lo está cometiendo, ¿eh? Todo el mundo, ni el país más pintado está haciendo lo mejor que otro. Todos estamos aprendiendo. Y en el caso peruano, el error quizás ha sido el error original, el pecado original, es no tener los kits de muestras, ¿no? Chile, por ejemplo, lo compró en enero, ¿no? La lucha contra el COVID no comienza con la cuarentena, comienza con las compras de los insumos, ¿no? Después viene la cuarentena. El caso peruano es más complicado porque tiene 3 factores estructurales que nos complican la lucha epidemiológica. El primero de ellos es el gran número de gente informal, empleos informales y de independientes, ¿no? El segundo hecho es el bajo grado de supermercadismo moderno, el 20%. ¿Qué quiere decir eso? Que la familia peruana compra en los mercados, en las ferias y en las bodegas. No usa el canal moderno, ¿no? Es otro hecho macizo de la realidad. Y el tercero tiene que ver con el número de veces que vas al mercado. En Perú, en la región de los 7 países más grandes, es donde más veces al año la gente va al mercado. Más de 200 veces, 200 días de los 365, la gente va a comprar algo. ¿Y eso por qué? Por 2 razones. Porque su frecuencia de ingresos es alta, los independientes, por ejemplo, que ganan por día, ¿no es cierto? El cafetero, el taxista gana por día, ¿no? Y también por la baja capacidad de refrigeración que hay. Solamente 40% no tienen refrigeradoras en la casa. Entonces, esos son 3 factores macizos que hacen que efectivamente acá la lucha es diferente, ¿no es cierto?, que un país desarrollado. O sea, uno podría decir, mirando el plan Reactiva Perú, el tema de los bonos,
el tema de la ayuda social, en general, la reacción económica del Ejecutivo, del Ministerio de Economía, digamos, está dentro de los estándares y los errores que han cometido los demás países de América Latina, o uno debería tener un enjuiciamiento mucho más severo, cree usted? Más severo, porque hay un tema. Perú, a diferencia de otros países, tiene muchas espaldas fiscales, ¿no? Entonces, ahora es el momento de sacar la lustre, ¿no? Porque otros no lo pueden hacer. Simplemente, por ejemplo, Venezuela o Argentina o el mismo Brasil no tienen mucho espacio fiscal, no tienen de dónde sacar y no les prestan. Y si les prestan a tasas carísimas, ¿no? Entonces, no tiene mucho espacio para, tampoco Centroamérica, entonces paso. Perú tiene mucho espacio, pero todavía no lo está usando en todo su poderío. Por ejemplo, este bono, el bono Quédate en tu casa, es un bono de alimento, básicamente, ¿no? Y que no se ha entregado todavía, ¿no? No se ha entregado Así es. todavía. Faltan 2 meses, perdón, 2 semanas para terminar la cuarentena y no se ha entregado. ¿Cómo pretendes tú que la gente esté en su casa sin poder comer, ¿no? Si le has prohibido Efectivamente. trabajar, por lo menos dame eso. Bueno, ha sido una fuerte subcobertura. Finalmente el gobierno se da cuenta de eso, aprende rápido y amplia la cobertura, ¿no es cierto?, a 3/4 de la Ahora, familia. Pero sin ahora, embargo no está di- llegando todavía, ¿no? ahora, digamos, esta crisis, este nivel de la recesión, este nivel de quiebra de empresas, pérdida de empleo, se habla de 2 millones en las ciudades, debería ser pues un momento de reflexión y un poco como que el Perú se pone de acuerdo para implementar reformas, ¿no? Por ejemplo, la flexibilidad laboral. ¿De qué sirve tener un sistema de derechos laborales que proclama todo y no garantiza nada? Porque las empresas quiebran y el empleo se pierde. Sin embargo, tanto el Ejecutivo como el Congreso no parecen estar embarcados en una lógica de este tipo. Ahí está, cada poder del Estado ha buscado quién entrega más en los temas de la AFP, pero el populismo se insinúa como una sombra el día de hoy y sobre todo en el Congreso, ¿no? Sí, quiero rescatar el tema de los mercados laborales flexibles que has mencionado. Mira, el empleo que menos se va a perder ahora es el más flexible. Por ejemplo, los independientes, ¿no? El independiente no tiene jefe, apenas acaba la cuarentena va a salir a trabajar y ya tiene empleo al día siguiente, ¿no es cierto? Súper flexible. Igual en el sector informal se han podido poner de acuerdo rápidamente en la reducción de los salarios, ¿no? Sin importar el mercado funcionando. El desempleo en el sector informal va a ser mucho menos golpeado. El desempleo va a golpear severamente al sector formal, ¿no es cierto? Al más regulado de todos. Ahí es donde el episodio de desempleo va a ser más grande. Y volver a la normalidad va a tomar muchos trimestres. Y si ya despedimos a alguien, no es tan sencillo volverlo a contratar, porque la economía, como se va a quedar estancada por varios trimestres, no voy a recontratar a la gente, ¿no? En cambio, en los sectores formales y los independientes va a haber mucha más flexibilidad y eso. O sea, en otras palabras, los mercados flexibles defienden el empleo, ¿no? La gente pensaba Así que los es. mercados flexibles destruyen el empleo, no es así. Destruyen y crean empleo también, ¿no? Lo Así crean muy es. rápido. Entonces, esa es una primera tara que vamos a ver. Ese experimento natural lo vamos a ver ahora, a ver qué sector es el más con más desempleo. Y va a ser de lejos del formal. Ahora, en cuanto al populismo, efectivamente, el populismo es un tercer virus, ¿no? Hay 3 virus que recorren el mundo. El primer virus es el coronavirus, el segundo virus es la recesión mundial, ¿no? Y el tercer fantasma, para seguir a Marx, es el fantasma que recorre el mundo, el populismo, ¿no? Países con bajo nivel de institucionalidad y bajo sistema de partidos políticos son las presas del populismo. Y en el caso peruano en Bueno, particular, para no hablar del mundo, estamos viendo los límites de un sistema de gobierno que no tiene partidos, ¿no? Un bueno, presidente ahora sin partidos el, políticos no tiene defensa, ¿no? Es como, así es. no es inmune del virus. Cualquier norma que logre éxito en el Congreso se va a dar y va a ser éxito, Bueno, ¿no? No hay manera de controlarlo. el presidente Vizcarra fue un promotor de esta lógica antipartidos, el referéndum, lo que se aprobó en el referéndum en general, y el día de hoy parece atrapado, parece preocupado en algo frente a esta ofensiva populista que vemos en el Congreso, pero él también ha competido en populismo con el Congreso y no parece tener muchas posibilidades de contener, ¿no? Entonces, el populismo, como usted señala, prospera, crece cuando no hay partidos y no hay sistema de representación. Grave la situación del país.
Quizás el error del gobierno actual es no haberse apalancado en el partido que llevó a PPK al poder, ¿no? Tienes un partido ahí que te va a defender y son tus voceros. O no haber presentado un partido propio ahora en las elecciones, ¿no? Un partido propio o digamos, tener unos ahijados ahí, un partido que sea tu voz en el Congreso. Una democracia moderna no puede gobernar de espaldas al Congreso, ¿no es cierto? Eso no es Claro. así. Y ahora está mostrando justamente la peor cara de eso, ¿no? Y señor Cuba, ahora cuánta necesidad tiene Vizcarra de reunirse con líderes de la oposición, ¿no? Con cabezas de la oposición. Imagínese usted un presidente reunido con los líderes opositores para buscar salidas a una crisis de esta envergadura. No hay eso, ¿no? Los partidos son como sombras grises Sí, y pues líderes. no hay oposición política visible, ¿no es cierto? Entonces, efectivamente, está totalmente descabezado, no hay con quién hablar y eso es un riesgo de, justamente en ese marco, el populismo florece, ¿no? Sí. Una pregunta final, señor Cuba, para terminar esta interesante entrevista. ¿Salimos de esta? Los peruanos siempre logramos salir de todas las No, adversidades. por supuesto que sí. Pero esta salida va a ser dura por lo siguiente. La vacuna, si es que se inventa y se prueba y se vende masivamente en el mundo, no va a estar antes del segundo semestre del próximo año, ¿no? Entonces falta todavía un año y un trimestre, en el mejor de los casos. Entonces, lo más probable es que Perú vaya por el camino de la inmunidad de grupo, ¿no es cierto? Y ese Eso es, camino es un camino duro, ¿ah? Es muy duro porque vas a ver colapsar los sistemas públicos de salud, no hay manera de enfrentar esa nueva cadena y también con efectos económicos severos. Pero es lo que toca por ser un país todavía en desarrollo, ¿no? Esa es la parte negativa. bueno, La y parte la positiva es que ventaja la que... economía va a estar mejorando seguramente. Yo calculo que a partir de julio ya debería ser un mejor mes que junio y agosto un mejor mes que julio y así sucesivamente para la recuperación económica hacia el 2021, ¿no? Bueno, tenemos una ventaja nosotros, ¿no? 2/3 de nuestra población es menor de 50 años. En Europa y en Estados Unidos, 2/3 de la población generalmente era mayor de 50 años. Y esta pandemia afecta a las personas de mayor edad. Por ahí hay una ventaja. Sí, Pero la en fin, pirámide poblacional está invertida ya. Aquí es al revés, la pirámide con base ancha, sí, ahí, la base está arriba, ¿no? bueno, y aparte de eso, a pesar de los errores del ministro de Salud, del Ejecutivo, nuestros médicos son verdaderos artistas, ¿no? Están acostumbrados a tratar todo tipo de virus que en Occidente no existen. Sí, que el dengue, la chikungunya, la malaria. En fin, el Perú tiene muchas posibilidades. Es extraño, es un fenómeno extraño, es un país extraño, pero siempre ha logrado recuperarse. Hay un artículo interesante de Richard Webb, como cada vez que la economía se derrumbaba un quinto o más de un tercio, lograba siempre reconstruirse, ¿no? No, sin duda, la idea ahora es hacerlo de manera tal que el daño sea minimizado, ¿no? Ok. Bueno, muchas gracias, señor Elmer Cuba. Gracias por esta interesante conversación.